Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la serie llamada El amor como una habilidad. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo poner el cerebro al servicio del corazón. En este espacio estaremos Laura Ciro, diseñadora industrial, y Viviana Tálvaro, creadora de este mágico emprendimiento social, conversando sobre lo que podemos aprender de la Isla de los Abrazadores, un lugar donde nacen los personajes tan amados que sabemos por su nombre que existen para abrazar. Hola Vivi, quiero que comencemos este capítulo preguntándote por una frase que escuchamos mucho de ti en esta isla y me gustaría saber más concretamente eso qué quiere decir o cómo se come, y es poner el cerebro al servicio del corazón. Hola Lau, sí, a mí me gusta mucho esa frase porque es muy poética, pero es muy cierta, pues es usar el cerebro para lo que uno siente, así como uno usa el cerebro cuando te preguntan cuánto es 4 por 12, o cómo organizar el día hoy, o cómo llegar de un lugar a otro. Igual, cuando tienes rabia, cuando sientes mucha impotencia, es o tomarse el tiempo para pensar, o traer algo concreto que tú quieras hacer realmente, para decir lo que quieres, usar la palabra adecuada, buscarla, o la memoria o la imaginación, que a veces también pueden ser muy tóxicas, con el rencor, por ejemplo, que es pura memoria ahí enconada, o con la depresión, o la imaginación para los celos, pues que uno hasta se inventa quién sabe qué posibilidades. Es usarla a favor de lo que sientes, para entenderlo, para saber cómo quieres reaccionar, actuar. No sería reaccionar, pues sería más pensar la reacción para que no sea algo impulsivo y así como todo tarbán, sino que realmente ese órgano que la especie humana ha evolucionado miles de años respecto a otras especies, ponerlo al servicio del día a día, que sobre todo las emociones pues las usamos todo el tiempo. Eso me hace pensar en esta otra frase que se conoce también como pensar antes de actuar. Sí, es que esa es la inteligencia emocional. Cuando uno habla como inteligencia emocional, lo ve por allá todo lejos, o es como si uno tuviera que hacer algo, pues, y yo creo mucho en el sentido común. Todos hemos pasado por situaciones complejas y mal o bien lo hemos resuelto, pues la idea es que ojalá sea mejor que peor, así que todos sabemos de alguna manera cómo queremos actuar o cómo queremos, pues, cierto, incluso pensar, o estar pues en esa tranquilidad. Entonces, esa acción va a depender mucho de eso que sientes, y eso que sientes va a depender mucho de cómo piensas. Por eso también nosotros decimos que mostramos maneras de pensar distinto, porque nos enfocamos mucho en el pensamiento, que es la raíz de la emoción. Así pues lo decimos mucho como el ejemplo del bombillito del carro. Cuando se te prende por la gasolina, tú no te ocupas del bombillo, tú te ocupas de la gasolina. Entonces, cuando se te prende la ansiedad, el movimiento de la pierna, la cosa esa como el miedo, y uno no saber qué va a pasar, pues uno se ocupa de la sensación de peligro que te está produciendo ese miedo, de para ti que es peligroso, si es que no tienes dinero, si es que va a haber un cambio importante, si es que el otro está angustiado y te preocupa su salud, no sé. Y de esa manera de pensar en ese peligro es donde realmente tú puedes resolver esa emoción, porque el miedo, la rabia, eso es lo que decimos, es muy difícil de controlar, de administrar. Eso ya si se produce hay que liberarlo, pero pues a veces no es necesario ni siquiera producirlo, porque si se enfocan en la manera que tienes de pensar, es donde realmente se soluciona, pues digamos, no es un problema. Bueno, a veces sí, las emociones son un problema, pero tú eres la solución a ese problema. Vamos a intentar dar algún ejemplo concreto sobre cómo poner el cerebro al servicio del corazón. Si tenemos aquí unas cartas, yo te invito a que saques una. Así a quemarropa es un producto nuevo que tenemos, son 3 mazos de cartas. Te voy a hacer una pregunta, pues este mazo que tengo acá son de preguntas, así que carta, Laura, vas a sacar una pregunta y vamos a ver esto cómo funciona. Cualquiera. Bueno, esta. Ay, no. Eso que te molesta, ¿está en ti o en el otro? Wow. Bueno, por detrás la carta dice: casi siempre la respuesta está en ti. Si algo del otro te molesta, normalmente es porque tienes un poquito de eso en ti.
de lo que ves en el otro, ¿hay algo similar que no hayas aceptado en ti? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando eso me pasaba más que todo, no sé, cuando estaba en el colegio. Y es que yo veía que mis compañeritas que levantaban la mano y participaban un montón en clase, pues como que para todo tenían la respuesta, a mí me daba mucha rabia. Y yo era como, pero pues, o sea, ya todos sabemos que te sabes la respuesta, por favor. Cuando en realidad era que yo no me atrevía a levantar la mano y participar. Bueno, ¿y tú? Ay, tienes que sacar una carta también. Elige una. A ver, yo elijo esta. ¿Tienes algún lado oscuro? Ay, sí, yo soy muy controladora. Con los novios. Gracias, Laura. ¿Existe en tu interior algo que consideras tu peor versión? ¿Eres gritón, gruñón o egoísta? ¿Has sido tu propio enemigo? Reconocerlo te ayudará a encontrar algo que pueda neutralizarlo. Sí, pues mira que la pregunta es un método pues de los griegos para fortalecer, desarrollar la inteligencia, para descubrir cosas. Y en este caso son preguntas muy sencillas pero que van también pues como a lo profundo. Por ejemplo, a mí ese lado controlador, como de perfeccionista, de querer que las cosas salgan siempre bien, de querer ahí como un poco que sea pues como yo diga, hace por ejemplo que me genere mucha impotencia y eso da mucha rabia. O que me cueste recibir porque tiendo más a dar, a estar ahí en la jugada siempre, a resolver pues como las cosas yo antes que otros. Entonces, mira que sí, a través de esas preguntas pues hemos como un poquito hablado de muchas cosas. Tú podrías tener envidia, podrías tener miedo, podrías tener tristeza, podrías tener rabia con las compañeritas podrían ver cosas en ti, ¿cierto? Si uno resuelve ese pensamiento de tener el control, sea que venga de la familia, de los dramas, de los distintos pues como momentos que haya uno pasado, pues es literal usar el cerebro para preguntarse, para entender distintos procesos. Hagamos esta. ¿Coleccionas tristezas? Sí. Colecciono como momentos que extraño. Ya, como nostalgia. Sí, ¿y tú? Yo coleccionaba muchas tristezas. Sí, también era muy nostálgica y creo que eso, ay, no sufre tanto, no, como que a veces uno como que se apaga un poco, como que se vuelve gris, sin necesidad, o se apega, o se llena de recuerdos, o yo quisiera, o yo hubiera hecho, y la verdad, ¿para qué? Esa nostalgia puede ser una mezcla de felicidad y de tristeza, entonces es algo que ya no tienes, que te dé mucha alegría. Uno también puede decidir quedarse con la alegría y no con la tristeza, así fue un momento muy lindo, una persona que te enseñó, que te inspiró, pues porque uno se va a quedar con el dolor de perderla, si es inevitable la muerte, es más sano, más útil, ni siquiera pues bueno o malo, pero si es más útil para uno traerla desde la alegría, con los recuerdos alegres, honrarla, por ejemplo, a mí con mi abuela me sirve mucho, la extraño mucho porque fue una de mis personas pues como favoritas del mundo mundial y me dio muy duro pues como su muerte, pero también en un momento yo dije, pero qué injusticia, o sea, mi abuela debe estar triste por mí, pues porque yo estoy triste. Ella seguro se va a poner feliz si yo la honro en lo que yo hago, en las decisiones que tomo, y es ver también que esa tristeza, pues, si uno la colecciona pesa y es una carga que no es necesaria, si uno la transforma en algo que fue inevitable, pues que es la muerte, es inevitable y la traes de la memoria alegre, pues puede ser más chévere, incluso está presente, de distintas maneras está presente, ya no como una carga, sino como algo divertido y es honrar también su memoria. Sí, eso me hace pensar mucho en algo que nos dices constantemente y es que la tristeza se autoalimenta. Entonces, estar coleccionando tristezas también para alimentar más Ay, sí. esa emoción no tiene mucho sentido y no es tampoco muy útil para uno. Estas preguntas que vienen en estas cartas, además de ser preguntas que
propones como desde la isla de los abrazadores en esta estrategia educativa permite también hacernos nuestras propias preguntas. Y eso es algo que me hace entender más la frase con la que empezamos, que es el cerebro al servicio del corazón. Entonces es como nosotros mismos, a partir de estas preguntas, generar esa conversación ya sea con el otro o con uno mismo, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿cierto? Y saber uno cómo se va a ir entrenando cada día para actuar de diferentes maneras. También se me viene un recuerdo que creo que fue un taller en el que una persona te habló sobre que cuando una persona está enojada, está caliente como las ollas que están hirviendo. Y como las ollas no se cogen en caliente, así mismo las personas tampoco. Sí. Eso es un truco, ¿no? Ajá. Sí, entonces tenemos un mazo de preguntas, que son 24 preguntas, y atrás tiene como una ampliación, pues como esa misma pregunta. Tenemos otro de trucos, porque no es solamente pensar, sino actuar. Igual como con todo, no solamente imaginar, sino construir. Entonces decimos que todos tenemos trucos, que son acciones muy sencillas, muy simples, como tips, consejos, que uno se da a uno mismo, se da a otros. Lo que tú decías ahorita de la tristeza es muy chévere, porque a veces cuando uno ya tiene una tristeza muy profunda, o cuando no le haya sentido a las cosas, que se va más como por una depresión, a veces es porque uno mismo se hace falta, porque está dentro de muchas cosas o muchos lugares, o no se ocupa de estar con uno. Y es que esa conversación, uno es el que más se habla a uno mismo, pero a veces no con uno desde un amigo, sino desde para reprimirse, para juzgar. Y yo creo mucho en el sentido común, todos hemos resuelto ciertas situaciones, entonces todos tenemos trucos, y en esta masa de cartas también tú puedes escribir tus propios trucos. Hagamos el mismo ejercicio. Elige una de estas cartas. Esta. Empezar por decirlo. Vamos a ver qué dice. Estos son redactados por el abrazador mago. Hay conversaciones complejas, metas muy grandes y amores que parecen imposibles. El lenguaje es la manera en que hacemos real lo que nuestra mente ha de crear. Para entender lo que te pasa, convierte lo que sientes en palabras. Eso está difícil. Sí, las cartas tienen colores por detrás, porque todos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, ese podría ser muy útil para la tristeza, o para el miedo, para la rabia. Pero particularmente para la rabia, un buen truco es conversaciones difíciles. Es tener la conversación que uno necesita tener hasta que no se llene, pues como la última gota que derramó el vaso. Es bastante sencillo, difícil, pero sencillo, porque podría ser una simple conversación. Sí, es que cuando uno está como en una situación en la que sabe que va a tener una conversación difícil, pues yo por lo menos tiendo a postergar esa situación. Y soy como, no puedo, no tengo tiempo, pero en realidad la situación no se va a resolver si no empiezo por decirlo. Exacto. Entonces, bueno, a ver, elige tú un truco. Dormir. Dormir ayuda a pensar con claridad, a tener mejores reflejos y concentrarse más. Tomar una siesta te ayuda a pausar tus pensamientos y dejar de alimentar la tristeza. Te darás cuenta que al dormir un poquito, cuando despiertes, todo será más bonito. Es muy cierto. Cuando uno duerme, todo el CO2 y las toxinas que produce el cerebro, como cualquier músculo, se va al líquido cefalorraquídeo y a la sangre y a la orina. Entonces, si uno no duerme, el cerebro se llena de toxinas, al igual que si uno no tiene una digestión muy fluida. Entonces, si tú no duermes, seguramente has sentido que estás más irritable, más histérica, más sensible, no sé, más ofuscada. Entonces, es un truco súper sencillo, que es de verdad cuidar el sueño, o cuando uno está muy triste, o cuando uno está muy cansado, porque a veces uno tiene rabia, pero realmente no es que esté molesto, sino que está cansado. Entonces dormir, descansar, es una acción muy sencilla que todos hacemos todos los días, pero puede ser que no lo suficiente de lo que cada uno necesite. Retomando un poquito con estos dos mazos que tenemos, con el de preguntas yo puedo empezar a pensar
preguntarme y reflexionar acerca de cómo puedo liberar yo, utilizar esas emociones a mi favor. Y con los trucos puedo actuar con acciones simples y cotidianas y empezar a tener como ese entrenamiento cotidiano. Exacto, incluso también conocerte, porque pues con las preguntas te vas a conocer, ¿cierto? Por ejemplo, ¿de dónde viene tu fuerza? Que es otra pregunta. Ahí tú vas a poder tener un centro y decir, bueno, yo, no sé, con el emprendimiento, por ejemplo, que es tan complejo a veces, yo he puesto el amor ahí en el centro y me voy, cuando estoy cansada, cuando no encuentro caminos, me voy a ese centro de cuál es el porqué de lo que hacemos. O si es con la familia, o si es en una enfermedad, por ejemplo, uno acompañando como cuidador a algún familiar que a veces es tan cansado, el recordar de dónde viene tu fuerza, tenerlo claro en ese momento para el estudio, para las horas extras, es importante porque uno concentra un centro. O esta, reconocer qué te hace bien y qué te pone mal. Así como uno sabe que la pimienta le da gastritis, así como uno sabe que no le gusta el apio, es muy importante uno saber con qué no quiere luchar, ¿cierto? O qué tipo de conversaciones definitivamente no está dispuesto a tener, o qué tipo de relaciones, que a veces pues uno permite cierto tipo de relaciones, no solamente de pareja, sino de amigos, porque es muy sencillo ahí, cuando uno se conoce, cuando uno sabe lo que no está dispuesto a renunciar, es muy sencillo decir no, o muy sencillo decir límites, pero cuando no te conoces va a ser más complejo, ¿cierto? Como sortear ciertas situaciones. Entonces, tanto los trucos, las preguntas, como los juegos, que es el tercer mazo, te ayudan también al autoconocimiento, que es el primer bloque de la inteligencia emocional. O sea, muchos teóricos han hablado de esto desde muchos lugares y nosotros también queremos traerlo a la cotidianidad porque es que estos temas de verdad necesitamos ponerlos encima de la mesa porque uno cree que nadie se muere de amor, pero si tú miras 45.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia en el 2020 denunciados. O sea, cuántas muertes, cuántos abusos, que son tristezas, que son ciclos repetidos, que son miedo excesivo, que es control excesivo. Muchas de esas cosas son por temas emocionales. Entonces de esto sí hay que hablar y tenemos un órgano increíble que apenas estamos conociendo, que es ese cerebro, que podemos usarlo día a día para esto. Simplemente hay que tener esa conciencia y esas ganas para poder, ¿cierto? Como entenderlo. Habrán muchos libros teóricos, herramientas, y la mayoría hablan de ese primer bloque que es el autoconocimiento. Entonces lo primero que necesitas hacer es qué te gusta, qué no, de dónde viene tu rabia, dónde la sientes en el cuerpo, si te da diarrea el miedo, si te da ansiedad, para que ese cuerpo sea un instrumento, para que ese cerebro pueda estar realmente a eso, al servicio de tu corazón. Vivi, ¿cómo le recomendamos a las personas trabajar con estas cartas? Cada mazo trae un librillo donde tú puedes encontrar pues como distintos tipos de juegos, cómo usarlas, si eres un cuidador, si eres un padre, si eres un psicólogo, si eres un profe, hay diferentes pues como maneras de usarlo, uno al día, uno en grupos, ahí te vamos a recomendar. Además pues tienes esa plataforma virtual donde puedes acceder a pensamiento, que es este módulo de aprendizaje donde hablamos cómo ese cerebro, cómo todos los procesos cognitivos de una manera muy sencilla te pueden ayudar a usar estas herramientas. Entonces ahí lo vas a encontrar en el librillo y realmente es muy sencillo pues de usar. Súper. Además de estos dos mazos de cartas, que son el de trucos y el de preguntas, tenemos también un tercer mazo que es el de los juegos. El de los juegos lo hicimos con un aliado que se llama Jorge Cano, Impro para la Vida. Él usa la improvisación, que es una técnica actoral para hablar sobre la frustración, sobre la escucha, sobre la aceptación. Entonces hicimos un escenario con el que es el aceptar para hablar pues de la aceptación, porque es un tema pues es una super estrategia para poder entender el miedo, la rabia, ¿cierto? Si tú eres más hábil aceptando la muerte, te va a dar menos miedo. Si eres más hábil aceptando los cambios o dejando de tener el control, por ejemplo, en mi caso, podría darte menos rabia, menos frustración.
Entonces eso es un tema muy transversal, lo trabajamos con él y con él hicimos este mazo de cartas de juegos, donde también hay 24 juegos súper divertidos, muy sencillos. Tienen una explicación atrás, además algunos tienen un código QR para que vayas a un video en YouTube donde él explica con sus estudiantes cómo desarrollar el juego y en la descripción cómo el juego genera esas habilidades de la escucha, de la aceptación o de la frustración. Con él vamos a hacer un capítulo del podcast que será el siguiente para que nos cuente él más cómo trabajar con las cartas. Ay, bueno, me emociona muchísimo poder tener a Jorge aquí explicándonos sobre la improvisación, también sobre su experiencia actoral. Bueno, espero que sea un episodio también muy divertido. Sí, seguramente es jugar todo el tiempo. Bueno, Vivi, nos vemos. Bueno, chao. Chao. En los próximos capítulos exploraremos herramientas que nos ayudarán a conocer más sobre las emociones.